Hola, buenas noches, bienvenidos, es un placer saludarlos. Esta noche un nuevo capítulo de Zona Franca. Es un placer que nos acompañen para hablar de las consecuencias del escándalo, para hablar de la crisis, de los golpes que está dejando la crisis que provoca Armando Benedetti, que señaló que sus declaraciones fueron entre copas. Esa fue la última versión que le entregó al país de los señalamientos que está haciendo hacia el gobierno nacional sobre si el gobierno Petro recibió dineros irregulares para la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Las consecuencias siguen aflorando. Una de estas está en el trámite en el Congreso de la República a las ya enredadas reformas del gobierno del cambio. El plazo para lograr la aprobación de estas reformas es cada vez más distante, más corto, hasta el 20 de junio, unos 9 días calendario que podrían ser más si los congresistas tienen voluntad y deciden trabajar sábados, domingos o festivos, algo que parece improbable, algo que parece impensable en el Congreso de la República. Pero esta es la sentencia de uno de los hombres clave del petrismo, que en las últimas horas dijo que como consecuencia de la crisis de este escándalo entran en una especie de congelador las reformas del presidente Petro. El pacto histórico no le teme a ese debate, especialmente los que venimos acompañando al presidente Gustavo Petro, los que hacemos este proyecto democrático alternativo por años y por décadas. Si alguien que se acercó a la campaña en el último año aprovecha el momento de cambio, de expectativa, de nuevo gobierno que está llegando para intentar hacer de las suyas, será completamente rechazado por parte del pacto histórico, no solamente a nivel político, sino también a nivel judicial. Por ahora queda congelado el debate en la Cámara de Representantes, esperando cómo se decanta esta semana. Hay trancón, es una realidad de reformas y poco ánimo, no un ánimo positivo en el legislativo, y la esperanza para el gobierno del cambio son las sesiones extras que podrían ir hasta el 30 de junio, pero ojo al dato, la historia del legislativo colombiano demuestra que los congresistas no les gusta sacrificar, por supuesto, mucho de su periodo vacacional. Podrían conseguir unos días, dar unos días, pero tampoco hay que ilusionarse y ponerle muchas esperanzas allí. Las tres principales reformas sociales y económicas del gobierno del cambio son la pensional, la de la salud y la laboral, que están en etapas distintas. La de la salud y la pensional tienen algo de luz y muy distinto es el panorama de la laboral, que ya los tiempos no le dan para pasar. ¿Quién diría? Las reformas del gobierno del cambio no las están asfixiando los grandes críticos, sino los enredos en el legislativo y la crisis que se origina no producto de denuncias de la oposición, sino del fuego amigo de Armando Benedetti, que fue el hombre clave del presidente Petro, el hombre que los acompañaba a los viajes, que les mediaba y les organizaba todas las agendas, que hoy los tiene dando explicaciones de los tiempos, de las reformas y del trancón y de la crisis. Vamos a hablar de la consecuencia de la crisis sin el hombre poderoso en el Congreso, Roy Barreras, del petrismo. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. La última noticia tiene que ver con el aplazamiento hasta mañana, pero sigue en el limbo la reforma a la salud, que ha sido la más controvertida, la más discutida y que le costó la cabeza a una de las ministras del corazón del presidente Petro, la exministra de Salud Carolina Corcho, que sigue con algo de respiración, hablando de la reforma a la salud, que hoy tenían el intento de empezar a debatirlo, y esto fue lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Hemos logrado ya muchos cambios y transformaciones. Hemos llegado a acuerdos con los trabajadores, hemos llegado a acuerdos con las sociedades científicas, hemos hablado con los pacientes, hemos dialogado con las EPS. Vamos a continuar trabajando con todos los sectores para que tengamos el mejor proyecto de salud que pueda tener Colombia. Construir sobre lo construido. No van a desaparecer las EPS, las vamos a transformar, siguen ejerciendo las mismas funciones. Esta noche para la conversación, para el análisis de lo que está ocurriendo en el Congreso alrededor de las reformas del gobierno del cambio, hemos invitado a la doctora Laura Bonilla, eres subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Doctora, muy buenas noches. Doctora Bonilla, bienvenida a Zona Franca.
Muchas gracias por la invitación y pues también muchas gracias a la audiencia por escucharnos. A usted por aceptar este diálogo. Está también con nosotros el doctor Enrique Gómez Martínez, es director del Movimiento Salvación Nacional. Doctor Enrique, un placer como siempre tenerlo aquí en Zona Franca. María Camila, un gusto. Laura, Ismael, un gusto estar aquí. Saludos a todos los televidentes. Gracias. También está con nosotros Ismael, al que usted hace referencia, es el respetado economista Ismael Molina, es economista especialista en ordenamiento territorial, un hombre de izquierda, militante de Fuerza Ciudadana. Doctor Ismael, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias por la invitación y es una excelente oportunidad para mirar cómo está el país en este momento frente a una crisis muy complicada. ¿En qué nivel de la crisis estamos a estas alturas, doctor Ismael? Pues a ver, yo creo que es evidente que la crisis generó y está generando una falta de gobernabilidad muy grande. La gobernabilidad se está resintiendo, pero eso no significa que los compromisos que hizo el gobierno nacional, que se hicieron en las elecciones, tengan que cambiar. El compromiso es el cambio. El compromiso es con los 11 millones de votos con los cuales se ganó una presidencia para transformar el país, para saber que las decisiones que hay que tomar son para transformar una sociedad que es una sociedad que ha pedido el cambio reiteradamente, ya por las acciones políticas en la calle o ya en las acciones parlamentarias, pero que es necesario. A pesar de ese problema grande de gobernabilidad, ¿usted cree que el Congreso tiene todavía, el presidente Petro, oxígeno para sacar adelante sus reformas? Tiene que tenerlo. ¿Cómo? Tiene que tenerlo. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque es que si no hay esas posibilidades, la elección que se hizo de Gustavo Petro fue inocua. Lo que tenemos que hacer es decirle al gobierno que tiene que reconstruir un gran acuerdo nacional, de ese gran acuerdo nacional de que se hablaba desde hace mucho tiempo, que hablaba el doctor Álvaro Gómez, ¿sí? Ese acuerdo nacional hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es que las reformas siguen siendo necesarias y obligatorias para Colombia, ¿sí? No podemos echar para atrás. Las reformas tienen que hacerse construir sobre lo construido, pero que se requieren. Y en eso es en lo que debe estar el presidente. Doctor Enrique. Pues yo creo que cambio pues no es el proceso. Aquí lo que hemos visto es las mismas prácticas de toda la vida, los mismos sujetos, con desastroso resultado para el gobierno. Y crisis pues ha habido desde el día 1. Crisis ha sido perpetua, crisis ha habido desde los videos de la picota en adelante. Y esa crisis, el grueso de la crisis la ha generado el mismo presidente. Entre otras porque no hay diálogo, entre otras porque se prefiere la mentira. Acabamos de ver al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo hablando de que las EPS no se acaban. Falso. Los 142 artículos de la reforma a la salud, el eje determinante es la eliminación del sistema de aseguramiento y la destrucción en 2 años de todo el sistema de EPS. Entonces uno no puede tener esas dualidades, sobre todo en un Congreso que cada día está viendo que la población muchas de estas reformas no las pasa, sobre todo la de la salud, pues la ciudadanía no tiene ese consenso mayoritario de cambiarla, ni de destruirla, ni de estatizarla. Entonces yo siento que el cambio sí se ha dado. El cambio se ha dado a la notoria incompetencia del Poder Ejecutivo, los niveles de ejecución presupuestal son malísimos, la calidad de muchos de los mismos funcionarios deja mucho que desear. En un Estado cada día más complejo se nombra gente cada vez más inexperta y yo creo que el proceso de un gobernante no es solo la revolución, el cambio y la transformación, también el buen gobierno, la buena administración, el consenso. Este gobierno es incapaz de eso y por eso tal vez prefiere la crisis autoinducida a enfrentar la realidad de lo difícil que es gobernar a Colombia. ¿Usted cree que esta es una crisis provocada, es decir, fuego amigo o autodestrucción? Pues claro que Benedetti lo que buscaba era acabar con Laura Sarabia y parece que ya cumplió su objetivo y por eso se retractó incluso de esos audios que por ahí nadie sabe bien de dónde venían. Pero esto es una pelea entre dos funcionarios. Digo, no es el presidente buscando su propia autodestrucción. No, pero mire, yo lo que sí veo es que tenemos un presidente chantajeable.
está sometido a chantaje de su círculo íntimo, lo vimos obviamente esta última semana, fue terrible, pero también chantajeable porque hay grupos de presión que participaron dentro de su elección y eso genera una lógica muy por encima de la que Benedetti le pueda imponer a la política colombiana. Doctora Bonilla. Ok, voy a coger la última frase y hacer mi argumento desde ahí. No existe en Colombia medido ningún gobierno que se haya elegido sin esos grupos de presión. Si tú consideras a la clase política regional de este país como los principales grupos de presión y los principales grupos clientelistas, no hay un solo gobierno que se haya elegido sin ellos, ni siquiera el de Álvaro Uribe. Me preocupa la guerrilla, los narcos, ahora, los a mí me contratistas. preocupa exactamente todo eso, digamos, porque no podemos partir el país a la mitad y decir una mitad de la ciudadanía que apoyaron reformas sociales, no nos preocupan esos temas, nos preocupan y nos preocupan mucho, nos han preocupado desde hace muchos años, pero esa clase política regional que es clientelista, que es camaleónica, no depende solamente de ellos mismos, siempre han vivido de una intermediación con el Estado central, esa es la estructura, es el fondo del sistema político. A esta crisis le podemos poner muchos apellidos y cosas, pero finalmente fue un funcionario que se siente traicionado en su expectativa, que intenta llevar hasta el límite, un límite muy telenovelesco, y si me permites, patán, machista y grosero, su propia expectativa y termina pateando y quemando las naves después de eso. Estamos de acuerdo, pero Benedetti. eso lo sabían, el Armando Benedetti que hemos visto, El Armando, lo sabían claro. incluso en campaña y antes de campaña. Y que Absolutamente. tiene 17 Ahora, procesos penales en contra. Ahora, yo creo que Armando Benedetti, que en este momento representa un sector político de la sociedad, que no se puede dividir en izquierda y derecha. Armando Benedetti ha estado en la derecha, ha estado en la izquierda, ha sido tan uribista como petrista. Yo lo diría, es el sector político oportunista del país. Por supuesto que se sabía quién era y por supuesto que se sabía lo que iba a contar. Ahora, en la idea de crear un acuerdo nacional, en algún momento cuando se conforme el pacto histórico para ganar, este sector político convence al presidente de la República que el clientelismo que ha tenido tantos males es la salida para ganar la presidencia. En una cosa tiene razón Benedetti, sin él no hubieran ganado, porque nuestro sistema político es ahí. Entonces uno puede hacer dos cosas. Por supuesto que la responsabilidad política existe, pero también existe una responsabilidad política como sociedad. Y en esa responsabilidad política como sociedad, también la reflexión es qué estamos haciendo nosotros para rebatir ese sistema político que lleva décadas reproduciéndose y reproduciéndose a sí mismo y que hoy tiene una consecuencia supremamente telenovelesca y tóxica. Sí, aquí hay una realidad de facto y es Armando Benedetti, que no era oposición, era gobierno con el presidente Petro, logró lo que la oposición quería y era tumbar las reformas del presidente Petro. Esta crisis es entrada en el congelador, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Qué tan grave puede ser o qué tan extensa puede ser ese congelador para las reformas? Ahora, digamos que hay una cosa que es cierta y es que el país nunca había hablado de tantas cosas al mismo tiempo y en todas partes, como la película. Eso puede tener unas ventajas y unas oportunidades y unas desventajas, visto desde el punto de vista del análisis político. Si el presidente decide ser estratégico y tomarlo como ventaja, para y recoge la pita. ¿Por qué te lo digo? Cuando la gente vota por la izquierda en el mundo, la gente usualmente vota por un anhelo de sentirse mejor o de vivir mejor, vivir sabroso. En otros países del mundo le han hecho muchas cosas. No. Pero digamos que usualmente el ciudadano que se autoidentifica con el voto de la izquierda espera, digamos, una vida mejor socioeconómica. ¿Recoger la pita es retirar las reformas? No, recoger la pita es pararse y pensar. ¿Qué de las reformas qué? Por ejemplo, ¿qué priorizo? Evidentemente la reforma pensional tiene más acuerdos que la reforma laboral y tiene muchos más acuerdos que la reforma a la salud. Eso es una realidad. Hay reformas que están en el Congreso que están mucho más cercanas de donde la izquierda ha tenido un desarrollo intelectual, político y hasta económico muchísimo mayor, como es la reforma agraria, que se espera que el gobierno avance. Hay toda, digamos, una política pública de seguridad y defensa nueva donde se podrían estar enfocando. Si uno hiciera un enfoque estratégico, tiene varias herramientas. Tiene el plan de desarrollo, tiene todo lo que puede ser los avances agrarios y podría sacrificar la reforma a la salud, ya sea para lo que dice el ministro, recoger la pita y decir, bueno, vamos a hacer una reforma a la salud pero distinta. Es que yo creo que eso es lo que está... ¿Tanto va a tener que sacrificar? Yo creo que eso es lo que está haciendo el presidente. Yo creo que el presidente... La primera cosa que el presidente ha dicho ayer, anoche y esta mañana salieron a decir sus ministros, ¿sí? Hay que seguir con las reformas. Esa es una primera señal de qué es lo que hay que hacer. La segunda cosa, ¿sí?
hay que reconstruir los acuerdos necesarios para que las reformas salgan adelante. Hay que reconstruir de alguna manera las posibilidades de que las reformas sean efectivas en el Congreso. Tender puentes, los que rompió el presidente Petro cuando rompió la coalición. No, es que yo creo que sí, ahí hay parte de eso. Lo que pasa es que él creyó que se podía reconstruir de otra manera. En este momento es necesario reconstruir eso. Uno de los efectos que tiene esta crisis es que si había alguna gobernabilidad, rompió mucho de todas las posibilidades de gobernabilidad, pero también abre cosas claras. Es que aquí hay una propuesta de cambio, de cambio por la cual votamos los colombianos, ganamos las elecciones en esas condiciones. Ese cambio, ¿sí?, hay que sacarlo adelante. Y en esas condiciones se tiene que rehacer unas mayorías en el Congreso, ¿sí?, para que eso sea posible. Ahora, eso significa que tenemos que saber cómo vamos también a empezar a transformar la política en Colombia. Lo que dice la doctora Bonilla es absolutamente claro, por una razón, la política regional en Colombia es una política clientelista. No, hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que siempre la recuerdo, de Víctor Renan Barco, ¿sí? Yo soy un estadista en Bogotá, pero soy un clientelista en La Dorada, ¿sí? ¿Por qué? Porque así forman y así organizan las formas de organización política. Tenemos que cambiar eso, tenemos que hacer que las reformas que nos propongamos sean reformas que sirvan para avanzar, no para retroceder. Pero dicho eso, ¿usted no cree que va a terminar sacrificando algo de esas reformas producto de la crisis? Claro, y tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que negociar, pero no es negociar la esencia de las cosas. Pero ¿sí? mira, ahí hay que meter las posibilidades. El tema de la salud, por ejemplo, ¿sí? Yo sí creo que en la salud y en la ley se hicieron algunos avances, pero es evidente que hoy los sectores de más bajos ingresos en las ciudades y los sectores más aislados del país, ¿sí?, no tienen manera de tener acceso a la salud. ¿Sí? Ayer la Superintendencia de Salud saca una resolución diciéndole a Sanitas, ¿sí?, señores, tienen que poner pero venga, hablemos de lo tienen que tener los volvamos al corazón de la discusión y es la negociación del presidente, doctor Enrique. Se hace elegir con base en demagogia y quiere gobernar con fantasía. Esa es una combinación súper peligrosa. No, pero es que no es así. La realidad es que el pacto ese en la piel de Zapa, pues al mejor estilo faustiano, incluyó unas variables que nadie en su sana lógica podía incluir. Corrupción. Es que esta crisis no es Armando Benedetti, es Nicolás Petro, es el Turco Ilzaca, ese hombre, por Dios bendito, el hombre Malboro, es los acuerdos de la picota. O sea, esto es una crisis continua. Un pedazo lo pone Petro solito, porque él, con esa cultura obcecada que no oye, Petro no está aquí para negociar nada con nadie, ni siquiera con su propio equipo. Hay ministros, y no hablo de la ministra de la Cultura, ministros de gabinete principales que pueden pasar 3 o 4 semanas sin hablar con su propio presidente. Entonces, hay un problema de gobernabilidad porque el acuerdo con la clase política incluyó todo vale. Hay un problema de gobernabilidad porque el presidente no quiere negociar con nadie y tiene, pues ustedes mismos lo dijeron, ¿quién se le ocurre que puede tener 36 proyectos de reforma simultáneamente en una legislatura? Eso es imposible desde cualquier punto de vista. Entonces, yo creo que el presidente sí tiene que revisar, y no creo que lo vaya a hacer, como, por ejemplo, si retoma la función ejecutiva, si saca de la mesa el problema de seguridad, porque muchos parlamentarios vuelven
a sus regiones, es para decir, ustedes nos están dejando en manos de la guerrilla, en manos de los grupos en narcotraficantes, y el tipo vuelve a Bogotá con los taches puestos a aprobar reformas. No quiere. Hoy se conoció, Federico Gutiérrez, que es uno de los hombres también representativos de la derecha, reveló que el ministro Velázquez, el ministro Prada... no, que Danilo Rueda. Que el ministro del Interior, okay, el ministro Velázquez, lo estaba llamando muy seguramente para tender puentes. Y muy seguramente en eso está pensando, doctor Enrique, el presidente Petro y sus ministros, tender puentes. Su lectura sobre eso. Bueno, claro, Velasco es un tipo que tiene 20 años de experiencia en el Congreso, un hombre que ha hecho su vida en el clientelismo, en el Cauca, obviamente, maestro Manzanillo del Cauca, pero un hombre de negociación, acostumbrado a que todo en la vida es una transacción. Uno de los problemas graves de este gobierno es el absolutismo conceptual. Es mi reforma, es Carolina Corcho, es el ministro Jaramillo diciendo mentiras sobre un texto que todos conocemos. No, entonces el absolutismo Guillermo democracia no está diciendo mentiras. Pues el absolutismo nunca es Guillermo Alfonso no está diciendo mentiras. La salud se acaban. Pero se transforman. Él dice que se transforman y son las que se van a transformar. Ahora, el problema de la salud es que aquí la gran discusión de la salud es a mí me llama mucho la atención. ¿Sí? El tema de la salud que se ha puesto tan sobre la mesa, no discuten el problema de la salud, no discuten cómo van a hacer las coberturas en salud, cómo incrementar las coberturas en salud, cómo generar las coberturas para los de menores. Pero ¿cuál es la idea básica de la discusión? ¿Quién se queda con la plata, con los 50 o 60 billones de pesos de la salud? De la reforma de la salud, pero quiero volver a la mecánica, quiero volver a la mecánica política, saliéndome un poco de la minucia, lo técnico de la reforma de la salud, sin decir que no sea importante. Pero doctora Bonilla, estamos barajando en esta parte de la película, se vuelven a echar las cartas. ¿Cómo cree usted que se va a barajar en esta oportunidad esta mano de cartas? ¿Cuáles cartas? Las del presidente Petro, las de las reformas para entrar a hacer concertaciones, para tender puentes. Mira, yo sí creo que la izquierda en Colombia, que nunca había gobernado, era profundamente inexperta en manejar ese sistema político dentro del Congreso, y eso no es nada nuevo. Ahora, quienes Petro han manejado... 20 años en el Congreso. Claro, Petro estuvo 20 años, pero siempre éramos una minoría. Pero espérate, termino la idea y entonces tú me reaccionas. Señora. Entonces, mira, digamos que entendamos que sí hay una inexperticia como estar por primera vez en el Ejecutivo y saber que es distinto dependiendo del lugar en donde uno se ubique. Yo no tengo el mismo manejo siendo congresista que siendo presidente, en eso estamos de acuerdo. Entonces, en ese manejo hay distintos tipos de transacciones que se hacen dentro del Congreso de la República. Yo creo que el presidente hizo el siguiente cálculo cuando rompió la coalición de gobierno, creo, especulo. El cálculo es, si yo me salto a los presidentes de los partidos, bajo los costos de transacción. ¿Cómo se miden los costos de transacción en Colombia? Con puestos públicos. Es decir, el Congreso y los senadores y representantes a la Cámara son los grandes controladores del empleo público en Colombia, y el que diga que no es cierto, pues está siendo mucho más ingenuo de lo que uno puede hacer en la vida. Pero Laura, comprar el voto con puestos. Bueno, no hay un solo puesto en el gobierno hoy, ni en el de Duque, ni en todo, a no ser que sean los puestos de carrera, que tú no entres con una palanca política. Cuando tú le dices a un operador político, que puede ser un senador o un representante a la Cámara, vamos a hacer cogobierno, y entonces el Partido Liberal va a tener el Fondo Nacional del Ahorro, que hoy salió el escándalo. Esto fue al menudeo, sí. Lo que criticaba Petro, las antibanderas del petrismo, es decir, las banderas con las que no se eligieron en el petrismo. Ahora, pero sí han sido las banderas de todos los pactos. Entonces, entra el gobierno a hacer esas concesiones. Entonces dice, bueno, vamos a negociar primero con los partidos políticos. Él esperaba que al negociar con las cabezas de los partidos, en esa negociación se aprobaran las reformas. Eso no funcionó y los costos de transacción de las cabezas estaban siendo muy altos. El que dice, yo entro a negociar 1 a 1 con los congresistas y entro a negociar 1 a 1 con las regiones. En eso, en teoría, pueden pasar dos cosas. O se aumentan los costos de transacción, es decir, me sale más caro a mí como gobierno la negociación, o me sale más baja a mí como gobierno la negociación. Eso es prácticamente un mercado. Y en eso, ¿qué fue lo que pasó? Digamos que ¿cómo iba antes del escándalo? Iba en que los representantes a la Cámara estaban con el gobierno, es decir, uno podría decir la gente más de la profundidad de las regiones estaba con el gobierno,
Incluso hay representantes a la Cámara que se sentían mucho más libres en este momento de negociar directo con el Ministerio del Interior y no tener que recurrir a César Gaviria, por ejemplo. Y hay senadores que no se sentían tan libres. En ese mundo de negociaciones ocurre este escándalo. ¿Qué va a hacer el presidente Petro con esto? Puede hacer dos cosas. Puede ser estratégico y jugar con los instrumentos que tiene, recoger la pita, como te digo, poner gente a su favor, o está el escenario donde empieza a negociar uno a uno con el Congreso con unos costos mucho más caros. Repartir mermelada para intentar salvar pues su ese es el reforma. problema. Por ejemplo, te digo una Esa cosa. es la lógica simplista de un hombre. Mermelada específicamente, ¿a qué te refieres con mermelada? Porque Burocracia, lo que hemos conocido cupos todos. indicativos. Mermelada son los cupos indicativos. No, Cuando tú puestos. te refieres a puestos y contratos, es decir, dime un gobierno en Colombia que haya nombrado Es que el meritocráticamente problema, una sola el entidad problema, pública. doctora Bonilla, no es que Petro lo haga, es que Petro lo criticaba y con esas banderas llegó a ser gobierno. Petro intentó, por ejemplo, con la reforma laboral, que fue muy criticada, decir, vamos a... Pero, por ejemplo, si tú no tienes, cuando tú estás en el empleo público, esta última pregunta, porque además me encantaría que tú la contestaras. Para redondear, doctora. Tú estás en el empleo, tú tienes un ministerio, tú. ¿Cómo haces el nombramiento de tu equipo? ¿Lo escoges tú o haces una convocatoria pública? Si tú no haces una convocatoria pública, cualquier hoja de vida que tú recibas es... Doctor Enrique. En la función pública, Cuota pues política. todos los cargos requieren una convocatoria pública, sean cuota política o no. Yo lo Los que creo contratos de prestación de servicios, para no. avanzar en este proceso es un hombre que nunca en su experiencia parlamentaria dialogó con nadie, nunca escuchó a nadie. No aprende uno ya de viejo, profesor Ismael, a oír y hablar. Entonces llegan con esa ética del comprar. Es que esto es un asunto de unas transacciones económicas y resulta que no. Resulta que los congresistas empiezan a leer y dicen, no, pero venga, yo esto no se lo voy a votar, no importa lo que me dé. Y furia iracunda del presidente. Entonces, el proceso tiene que iniciarse con gente que sepa dialogar. Petro no es capaz de eso. ¿Quién es el hombre en el gobierno para dialogar, para atender esos puentes? Yo creo que gente que tiene ese sentido, pues creo que son los profesionales de eso, que son Velasco y Liscano, pueden ser personas que tienen... Guillermo Alfonso también, pues ha sido parlamentario, Pues ha sido en los temas de gobernador, salud. ha sido alcalde, sí, y creo Es que decir, hay que tiene hacer el mucha, cambio con mucha la capacidad. política Ahora, yo tradicional. lo que creo es que... Famoso en el Tolima por no escuchar a nadie, ¿no? Bueno, pero es que yo lo que creo es que sí, es probable que la descripción que el doctor Enrique hace del doctor Gustavo Petro sea cierta o no. Yo no la voy a discutir. Usted que lo conoce, Sí. no me quiere decir si eso no es acertado. No, yo lo que creo es que Gustavo es un hombre inmensamente inteligente y además de que es inmensamente inteligente, es difícil conversar con él y conversar y cambiar sus opiniones porque él se asienta en ellas a partir de unos profundos procesos de análisis y de reflexión. ¿Qué es lo que creo que hay que mirar? Que hay que volver a barajar muchas cosas. Hay que aprender, y yo sí creo que es cierto, hay que aprender a conversar y a transar. ¿Sí? ¿Y se transa por lo alto o por lo bajo con esta crisis? Yo lo que creo es que se debe transar por el bien de la nación y de Colombia. Pero Pacto Histórico no piensa eso. Pacto quiere es la razón. El bien común no está en la ecuación. Yo creo que sí está en el bien común la razón Por básica. ejemplo, hablemos de gas. Tiene Sí. Pero quiero regresar a la discusión política. Versus la razón. Hablar de golpe blando, Pero que es en lo que ahí hemos están mejorado esta noche como todavía país. integrantes del Pacto Histórico y el Yo creo que presidente además Gustavo tenemos Petro, es posibilidad de tender puentes. mejorar. Yo Ahí creo en que hay ese que tema. tender puentes para evitar el tema del golpe blando o el golpe duro, cualquiera. Usted Sí. quisiera Es decir, rápidamente, doctor Ismael, explicar qué es el golpe blando, porque lo hemos escuchado al presidente Petro, Pues, también a Chávez en su momento, tal vez a Maduro. ¿Qué es el golpe blando? esa es la manera de quitarle total gobernabilidad y obligar al gobierno, ¿sí?, a tener o que retirarse o ser retirado, ¿sí?, no a partir de la fuerza, sino a partir de las presiones políticas o de las presiones sociales. ¿Y este fuego amigo qué tiene de golpe blando? Yo no podría decir que ese sea el golpe. Yo lo que diría es un autogol que se están metiendo, ¿sí?, pero que, por el contrario, lo que tenemos que hacer es que en este proceso
¿sí? La división de poderes es un golpe blando. La división de poderes es la razón de ser de la democracia. La división de poderes. No, es la razón de ser de la democracia. Y lo que hay que defender pierde es 3 eso. pleitos y hay golpe. No hay que, eso no es cierto. Lo que dijo. No, lo que tenemos que decir es que hay formas a través de las cuales se están generando una documentación, un relato que no es cierto, en que lo que ha hecho algunas publicaciones. ¿A cuál de las versiones de Armando Benedetti le cree usted? Yo lo que creo es que uno borracho dice muchas tonterías. ¿Usted ha escuchado por ahí que los niños y los borrachos dicen la verdad? Pero las que somos Pero mamás también dicen muchas tonterías. Es muy chistoso. Le crea un asesino, reclutador de niños, narcotraficante, masacrador como Mancuso, pero no le crea un borracho. Bueno, pero si le creyéramos a Mancuso, todo lo que ha dicho, que lo ha dicho en una estructura de discusión pública, Benedetti, pues el señor dijo muchas cosas que hoy debieran estarse investigando muy rápidamente y no se están haciendo. En cambio, ¿se refiere a Benedetti o a Mancuso? No, el señor Mancuso, el señor Benedetti dice unas cosas, sí, lo dijo hace 20 años y no se han hecho todas las investigaciones que debieran hacer. Si eso hubiera sido así, no solamente se hubieran ido los parapolíticos para la cárcel, sino buena parte de la dirigencia política de este país debiera estar en la cárcel. Doctor, sobre loquito, para referirme a los calificativos del canciller, el canciller que era el jefe del exministro, el embajador Armando Benedetti, el drogadicto, y para ir un poco más allá, el alcalde de Cali, el loquito, ese loquito que usaron en campaña, que nombraron y delegaron para restablecer relaciones con Venezuela. Su opinión sobre las declaraciones del embajador, del canciller Álvaro Leiva. ¿Del canciller o del embajador? Del canciller. Opiniones sobre las opiniones sobre del el canciller Álvaro Leiva, Benedetti, que dice es un drogadicto, y el alcalde que dice es un loquito. No, a mí me parece que eso es totalmente desafortunado, digamos, sobre todo pues como por la gallardía y por lo que se espera de su cargo. Esas no son las palabras de un canciller. Sobre todo porque era el amigo íntimo del presidente. Pero además, a mí, mira, yo sinceramente en eso de ser o no ser el amigo íntimo del presidente que fuera Armando Benedetti, esa es la parte que yo no me creo. Yo creo que Armando Benedetti sí quiso estar en la primera línea de gobierno. Creo que es verdad lo que dice de él, por todos los medios del mundo intentó llevar la campaña a la costa. Creo que él hizo absolutamente todo para que Petro fuera presidente y creo que se jugó todas sus credenciales y todo su capital político para que Gustavo Petro fuera presidente. También creo que le esperaba algo a cambio y que su gran frustración, que lo dice en esos audios, es que la embajada en Venezuela no fue suficiente. Todo lo contrario, él lee esa embajada en Venezuela como una especie de exilio donde él ya no estaba sirviendo, él quería otra cosa, quería el Ministerio del Interior, quería una Cancillería, pero a ver, ¿dónde sí es cierto? Es un hombre profundamente dolido en su ego, que cruza todos los límites, digamos, límites personales, límites del decoro. Él solito. Él solo. No, estoy hablando de él específicamente en los audios. En los audios. Él cruza todos los límites del decoro, es decir, patear una mesa en una discusión, llamar con palabras soeces a una persona que fue su empleada. Pero esos son accesorios, doctora Bonilla. De fondo la discusión, yo estoy de acuerdo con usted que es grave el tono que utiliza contra Laura Sarabia, sobre todo siendo una mujer. Estamos de acuerdo con eso. Pero a mí me parece que pero de fondo lo grave es un embajador que no solo denuncia que entraron 15.000 millones, sino que insinúa que el presidente Gustavo Petro consume también cocaína. Ahora, primero, Camila, sobre el consumo, palabras no rompen hueso, no dicen allá la cosa. No, pero consumo. Grave lo que hizo Laura Sarabia con Marelvis. Mira, si Laura Sarabia tuvo ese comportamiento con Marelvis es completamente deplorable y ella tiene que responder. Marelvis entró sola a los sótanos de Casa Nariño y se enchufó ella sola. Así se amarró el polígrafo. Pero ahora me están diciendo que fue un patrullero. Bueno, pero yo te voy a preguntar una cosa. Cuando tú me interrumpes a mí, lo haces más que cuando interrumpes a Ismael. Doctora Bonilla, para redondear, que ya me tengo que ir a comercial. Claro, yo sé. Pero entonces, mira, vamos a redondear esto, ¿sí? El comportamiento de Armando Benedetti y lo que tú llamas accesorio no es accesorio. Digamos, hace parte de toda su estructura mental y hace parte de toda la estructura en la que él le vota al país lo que le vota y se lo vota por un propósito. Y su propósito era su profunda frustración en que no le cumplieron lo que él esperaba que el país le diera.
Listo, ¿cómo lo juzguemos nosotros? Está bien. Él tiene que responder ante la justicia, lo tiene que hacer. Laura Sarabia tiene que responder ante la justicia, lo tiene que hacer. En eso no hay grises, así como tampoco hay grises, es decir, si uno está señalando esto con Benedetti, no quiere decir que uno diga que lo de Laura Sarabia estuvo bien. Y en ningún momento nadie está diciendo que lo que le pasó a la niña estuviera bien, lo que le pasó a Marelvis Mesa. Y nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que sí es un comportamiento deleznable. Sí. Y sí es un comportamiento rápidamente. Pero además de eso hay que insistir en una cosa. Las interceptaciones a la niñera, ¿sí?, fueron ordenadas por la Fiscalía. Una de ellas, la segunda y la primera, según lo que dice el patrullero, le dieron una fuente humana y no sé qué. Sí. Es decir, lo que es absolutamente claro es que eso no debía haberse generado. Nunca. Esas condiciones no son las que se están diciendo, y nadie, incluido el señor presidente, ha dicho con absoluta claridad: eso hay que investigarlo y la justicia tiene que resolver ese asunto. No puede haber en este gobierno, ni en ningún gobierno, ¿sí?, unas condiciones en las cuales ese comportamiento cierto, yo no me paro delante de un curso gigante de subtenientes recién graduados en la Escuela José María Córdoba a decir: sí, no reciban nunca esta orden, pero aquí nadie ordenó las chuzadas. En la misma frase. La clave está en si ese patrullero engañó o no, o indujo en error a ese fiscal que terminó ordenando las interceptaciones, que es como comienza el escándalo que termina con el drogadicto, con el loquito, que es como están ahora diciéndole Armando Benedetti, intentando, dice él, desacreditarlo desde el gobierno de la República por lo que pueda decir al futuro. A propósito del escándalo, de la situación y condición de crisis, la bancada del Pacto Histórico publicó este comunicado para respaldar el trámite de las reformas del presidente Petro, del gobierno del cambio, cerrando filas diciendo: respaldamos y rodeamos el proyecto político del cambio liderado por el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Como bancada del Pacto Histórico y fuerzas sociales alternativas, defenderemos la voluntad popular y la esperanza de un nuevo tiempo que ya está en curso. Es en ese mismo comunicado donde hablan de un plan para desestabilizar el gobierno. Lo que no mencionan es que la crisis es producto de fuego amigo. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso esta noche nuevamente hablando de la crisis, pero la segunda parte, el coletazo, las consecuencias del golpe de Armando Benedetti, a quien era su amigo, el presidente Gustavo Petro. La imagen que estaban viendo en pantallas ocurrió hace apenas 24 horas en la Casa de Nariño, después del Consejo de Ministros, reunión de crisis. Todos los ministros, si me pueden colaborar, nuevamente poniendo el video para que puedan observarlo, el momento en el que reciben en un aplauso cerrado al presidente Gustavo Petro, sus ministros en la Casa de Nariño, pero hay un detalle que le ha dado la vuelta a las redes sociales y es la vicepresidenta Francia Márquez. Doctor Ismael no se levanta, no se pone de pie, pero tampoco aplaude al presidente Petro. Su lectura, su opinión sobre ese episodio que parece simple, pero que hoy es motivo también de conversación. No, yo creo que le están poniendo más velas a un asunto que no tiene mayor trascendencia. Probablemente la doctora Francia no se levantó porque no le gusta hacerlo, porque su manera de ser es diferente, por lo que quiera, pero eso no era ni una obligación ni nada por el estilo, y me parece que se le están poniendo más tiza a ese cuento que el que se debe poner. Doctora Bonilla. Pues esos de los mismos creadores de si Shakira alzó una ceja significa que ya no va a vivir en Miami, sino se va a ir con Hamilton a la Fórmula 1. Es decir, no le daría credibilidad a esa situación de redes sociales. Creo que es como dice el doctor Ismael, pues Francia tiene una manera de ser muy específica, probablemente tiene razones muy profundas o no, o muy sencillas para no haberse levantado de la mesa que no requieren. Yo creería, pudiera ser una, que es que ella, el aplauso era para el presidente y para ella, que son gobierno.
No. O puede ser también que ella usualmente no se levanta a aplaudir de pie a nadie, que eso también tiene una razón de ser, pues digamos, en toda la lógica, digamos, de movimientos afro, del afrofeminismo que ella representa y reencarna, que es dónde se levanta uno, cuándo se levanta uno, dar aplausos de pie. Pero en eso yo también estoy especulando, puede ser cualquier cosa. Doctor Enrique. No, primero es el equipo del gobierno, es el jefe del gobierno. Es como en un camerino, que entrara el entrenador, ¿cierto? Y un jugador estuviera, el segundo, el capitán del equipo le esté dando la espalda y echándose peos. No, ¿cómo lo vería la gente? Claro que todas las reuniones, yo he conocido a 5 presidentes de la República, todo el mundo se pone de pie cuando entra a la cabeza del Pero Ejecutivo. este gobierno es distinto, el estilo también es diferente. Eso es un tema el presidente no es Petro, el presidente es una institución democrática que está plasmada en la Constitución. Y mírele la cara, ella no ha estado a gusto en este gobierno desde el primer día y así ha hecho todo lo posible por transmitir ese mensaje. Y obviamente que un vicepresidente es un mueble viejo, al que se arruma, así está previsto en la Constitución, porque no gobierna, no debe gobernar. Y los ensayos que hemos hecho de darle funciones ejecutivas a los vicepresidentes han salido mal. Por eso hay mucha gente hablando de volver al concepto del designado, que costaba menos y que era un señor que si pasaba algo lo llamaban y si no, pues quedaba por ahí flotando, guardado en un armario mientras se necesitaba, como un abrigo, como una gabardina. No, yo creo que la actitud, las imágenes que vemos ahí, demuestra que esa persona sigue estando incómoda dentro de este gobierno, lo ha estado siempre, representa otra ala del radicalismo de izquierda, notoriamente diferente a la de Petro. Sí, hecho ese paréntesis, quiero preguntarle para que entremos ya a lo serio, a lo de fondo. Mañana hay convocatoria para marchas del oficialismo, marcha del presidente Gustavo Petro, intentando buscar apoyo popular, intentando cerrar filas alrededor de las reformas. ¿Cómo cree que va a salir eso? Pues yo creo que por eso no votaron nada en la plenaria de la Cámara, dándole libertad rápidamente a los miembros de las UTLs de la coalición de gobierno para que salgan a conseguir gente para ponerlos a marchar y que estén bien descansaditos. Realmente nadie ya le crea al poder de convocatoria de Gustavo Petro, los mismos sindicatos se han opuesto. En Cali estaban marchando los sindicatos de la salud contra la reforma de la salud. Es decir, yo creo que esa no es la salida. Petro gasta energías en eso para no escuchar a nadie, porque no quiere escuchar a nadie, porque no está realmente en su temperamento. Doctor Ismael. A mí me parece una convocatoria riesgosa y sobre todo porque en este momento hay mucha incertidumbre sobre lo que se debe hacer. Yo creo que hay que salir evidentemente a marchar, hay que salir a apoyar las reformas. La reforma laboral es absolutamente necesaria. En Colombia la situación actual que fue establecida en 1992 en la ley, sí, esa reforma devolvió a los trabajadores en Colombia a una situación muy incómoda. Ese cuento que sacaron en ese momento, que era que con esa reforma se iba a crear empleo, es mentira. Han pasado 20 años y en 20 años no se crearon los empleos que se dijeron. Riesgosa, quiero volver a su frase inicial. Entonces, riesgosa porque existe la posibilidad de que no llenen las calles. Las últimas han sido marchas lánguidas, a decir verdad. Ese es un riesgo y me parece que es un riesgo que es complicado en este momento. Debiéramos hacer un gran esfuerzo para salir, pero no veo que sea relativamente fácil. Además porque no se han explicado suficientemente bien las reformas. La reforma laboral tiene muchas cosas buenas para los trabajadores, muchísimas, pero tiene más una documentación que dice que es que se van a acabar empleos, cosa que no es cierta. Yo le acoto algo, le agrego algo, no se han aclarado o no se han explicado las reformas y el presidente Petro tampoco ha salido a explicar, solo ha emitido un par de trinos a dar explicaciones por lo que Armando Benedetti ha entrado a revelar. Doctora Bonilla, su reflexión sobre las marchas convocadas por el petrismo para mañana. Es una muy mala idea, total. No va a salir mucha gente. La evidencia lo demuestra. Digamos, América Latina
en muy pocas ocasiones ha salido, digamos, a favor de un gobierno en ejercicio, y cuando lo ha hecho es cuando ha sentido, ahí sí, digamos, una amenaza mucho más concreta de que vaya a haber cierto derrocamiento, que la democracia esté en riesgo, que vaya a haber un golpe de Estado, etcétera, 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 o que definitivamente haya un choque de poderes tal, digamos, una crisis tan dramática como la reciente crisis de Perú. Ese no es el caso en Colombia. Y el otro caso en Colombia es que nunca hemos tenido ningún ejemplo donde la gente salga multitudinariamente a apoyar una reforma que se presenta en el Congreso donde ya hay una representación. Laura, y ¿y si mucho saliera menos mucha gente? como, no, pero no ¿Qué va a cambia? salir, tampoco es idea. Bueno, pero supongamos. no va a salir. Supongamos que 100.000 saliera, personas, ¿qué supongamos cambia? que saliera mucha gente. ¿No hay pues, que ir al Congreso o qué? básicamente, si saliera mucha gente, el presidente sentiría que hay un gran respaldo popular, y eso no va a pasar. En este momento no va a salir mucha gente. ¿Sería una recuperación de gobernabilidad, de No, legitimidad? de gobernabilidad. Sería probablemente una recuperación para el gobierno, que sentiría que tiene un apoyo mayor al que hoy realmente tiene. Por eso digo, el presidente necesita parar y pensar estratégicamente. Doctor Enrique. No, yo creo que los problemas no se resuelven con ese tipo de convocatoria, los problemas son agudos, vienen desde el día 1. Creo que es muy difícil que Petro los pueda resolver, porque aprender a realmente a ser jefe de equipo, a liderar una nación compleja per se, un Estado dificilísimo de administrar, unos retos nacionales e internacionales gigantes, requieren toda su atención, y él prefiere, en su mundo autista, él se encierra en ese mundo de fantasía, seguir cultivando y seguir propiciando el culto a la personalidad, agarradito de su balcón. Está transitando rápidamente hacia el ridículo, y creo que eso es malo para el país y malo para la democracia, malo para su equipo. Ahí hay un gabinete de gente que además va a quedar en el gabinete de las chuzadas, va a quedar en el gabinete de la balconada, cuando son personas que están vinculadas a la Constitución, tienen que cumplir con unos deberes. Él debe ejercer una medida de liderazgo pronto, no veo quién puede hablarle y no veo cómo puede cambiar. Doctor Ismael, usted es economista, sé muy respetado en su medio. Quiero hacerle una pregunta rápida sobre el precio del dólar, 4.220 aproximadamente a estas alturas. ¿Usted cuál es la explicación que tiene a la bajada del dólar en el caso colombiano? No, yo creo que en el caso del dólar se han dado unas explicaciones que son medio locas, porque que subió el petróleo, entonces baja el dólar. Siempre ha sido Siempre ha sido así, pero hoy hay un aumento, ¿no? pues por un aumento de $2 no resuelve ese problema. La tesis de que es que los mercados están tranquilos porque las reformas están frenadas o metidas en el congelador es acertada, se acerca a lo que puede ser un diagnóstico. A ver, uno diría, podría tener alguna explicación. Yo no creo, y no creo porque lo que muestra es que hay una inestabilidad política que deberá estar haciendo que el dólar esté fluctuando. Yo lo que creo es que el dólar está cayendo por otras razones, ¿sí? Por razones que no son de Colombia, ¿sí? Se está controlando la inflación en los Estados Unidos, hay otros temas, ¿sí?, internacionales que están resolviendo el tema. Pero las decisiones del gobierno nacional lo dudo mucho. Son lecturas, son interpretaciones alrededor del dólar. A propósito de la situación en el trancón de reformas, hay unas más que dadas que otras, en las que dadas, por no decir ya descartadas, como ya lo habíamos mencionado, está la laboral, pero además se le suma la de sometimiento a bandas criminales y la de humanización carcelaria con algo de aire muy moderado. Realmente está la de la salud, la pensional, y por otro lado los que ya tienen luz verde, que allí está la de la adhesión presupuestal, el cannabis de uso adulto y código electoral, y las curules de los diputados. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso, ya terminando en Zona Franca. Doctor Enrique, usted quería dar sus lecturas, sus interpretaciones del dólar. Lo Sí, escucho. con respecto a lo que dice Ismael, lo que dicen muchos operadores del mercado, hombre, hay que mantener la ponderación. En todo movimiento de la tasa de cambio hay factores estructurales y hay factores coyunturales. El factor estructural es que las tasas de la FED no van a subir más. Y Colombia está con un ciclo inflacionario que va a terminar el año en 12%, posiblemente tasas de interés comerciales del 14%, los bonos TES en el 11%, el carry over, que es una práctica usual de los capitales de golondrina, está jugando no solo en el caso de Colombia, sino en toda la región.
Eso es una causa estructural. En el caso colombiano estructural, pues 300.000 hectáreas de coca sembradas son 300.000 hectáreas que hay que pagar los costos, los carteles están trayendo más dólares, hay un aumento del pitufeo. Y sin duda, no hay que descartarlo, el hecho de que reformas de amplio impacto fiscal, como la pensional y como la de salud, que no vayan a ser tramitadas, si no se tramitan en el primer semestre, ya no van a entrar a regir en 2023 y van a aliviarle un poco el trajín fiscal a este gobierno. Entonces yo creo que hay que ser ponderado, hay que mirar las dos caras de la moneda, y claro que lo importante es que la tasa de cambio debe ser estable. Eso es lo que quieren nuestros exportadores, es lo que quieren nuestros importadores. Doctora Bonilla. Pero pues digamos que comparto una gran parte del análisis de Enrique sobre el dólar, excepto lo de la coca, porque la coca está en crisis. Es decir, se están quedando, hay situaciones muy graves de hambre en Putumayo y en las zonas cocaleras. Es decir, aunque se esté sembrando coca, la coca está básicamente en picada, no se está comprando coca en Colombia, o sea, está completamente caído el mercado, la gente no está pudiendo vender la hoja de coca y digamos las comunidades están literalmente pasado grande. No es por exceso de oferta, ahí hay otras muchas ¿Que bajó el consumo? Variables, no, ni es consumo ni es exceso de oferta. Lo que está pasando es que no está llegando la demanda y que la misma situación, digamos, en las regiones cocaleras está haciendo que los intermediarios no lleguen. Entonces no están comprando coca, pero gravísimo. Doctor Ismael, su reflexión final. A ver, yo me sigo centrando en que esta es una situación donde hay una crisis de gobernabilidad muy grande, pero que hay que acompañar al presidente y hay que acompañar la política del cambio para sacar adelante las reformas. Se necesitan las reformas. Ahora, que las reformas no tengan que ser imposiciones, que sean el producto de un consenso, de una creación de un acuerdo nacional alrededor del país que necesitamos y del país que queremos. Es ahí donde tenemos que trabajar. Ismael Molina, un hombre profundamente de izquierda, cercano al presidente Gustavo Petro, esta noche intentando explicar e interpretar el momento de crisis, el colectazo de las reformas del presidente Petro. Doctor Ismael, un gusto como siempre tenerlo aquí en Zona Franca. Muchas gracias, Camila. Doctor Enrique Gómez, un placer. Gracias María Camila, Laura y Ismael. Doctora Laura Bonilla, un placer tenerla esta noche aquí. Muchas gracias, Camila. Gracias por esta noche, por el análisis, por la interpretación de la crisis, de este nuevo capítulo en el que estamos ya tendiendo puentes. En eso está el ministro de la Política. Ojalá logren, ojalá no se sigan los cantos de sirena pidiendo renuncias por el bien del país, por el bien de la institucionalidad. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche los invitamos a que queden con la programación habitual. A continuación, la Tele Letal. Que tengan una feliz noche, que descansen.